Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a continuar. Un momento, un momento. Listo. Bien, entonces vamos a continuar con el tema. Vamos a continuar con el tema entonces con el centro de masa. Hemos visto el centro de masa de un sistema de partículas, es decir, cómo calcular el centro de masa cuando los objetos que componen el sistema son partículas puntuales, son puntos en el espacio que están distribuidos, ¿sí? En el espacio, y cada uno de ellos tiene una masa, digamos, una masa particular. Cada una de las partículas tiene una masa y está en una posición del espacio. Entonces, eso es lo que hemos hecho hasta el momento, compartir pantalla. Ahora lo que vamos a hacer es calcular el centro de masa o aprender a calcular el centro de masa de objetos continuos, ¿sí? Un momento. Listo. Entonces, los objetos continuos, como son los que vemos aquí en la imagen de la izquierda, de la derecha, esto de acá, esto de aquí, eh, son para poder calcularles el centro de masa, lo ideal sería integrar, ¿sí? Hacer integrales, integrar la posición por la masa de cada uno de un elemento de ese objeto continuo, ¿sí? Integrar sobre todo el volumen del objeto para poder calcular el centro de masa de cada objeto. Sin embargo, como el curso de Física 1 no tiene como objetivo aprender a integrar, entonces lo que nosotros hacemos es tratar de buscar alguna técnica que nos permita calcular el centro de masa de objetos continuos sin necesidad de realizar integrales. Entonces, para poder, para poder calcular el centro de masa de objetos continuos sin necesidad de utilizar integrales, lo que nosotros suponemos en primer lugar es que los objetos son uniformes, ¿sí? Si los objetos son uniformes, quiere decir que la densidad de masa o que la masa está bien distribuida a lo largo del espacio. Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo este objeto, la densidad de masa del objeto, por ejemplo, aquí en este punto, es la misma densidad de masa que en este punto, y la misma densidad de masa que en este punto, que en este punto, y que en cualquier punto sobre el objeto. ¿Listo? Sobre cualquier punto del objeto, la densidad de masa es la misma, no cambia. Por lo tanto, eso es un objeto, digamos, es un objeto uniforme, ¿sí? Si la densidad de masa estuviera más concentrada en este punto, en esta zona de acá, entonces no sería un objeto uniforme, porque aquí la densidad de masa sería más pequeña que por acá. Pero si toda está igualmente distribuida, entonces la densidad de masa es la misma, el objeto es uniforme. Cuando los objetos son uniformes, tenemos una ventaja y es que nosotros podemos ubicar fácilmente el centro de masa. Por ejemplo, en este objeto el centro de masa estaría por aquí, en toda la mitad, ¿cierto? De hecho, yo podría tratar de buscar equilibrio en ese punto o alrededor de ese punto, ¿sí? Alrededor de ese punto podría encontrar equilibrio de este objeto. Entonces, básicamente esa es la idea de considerar objetos uniformes, que nosotros podamos ponerles el centro de masa en algún punto que sea fácil de identificar. Por ejemplo, en estos objetos que están aquí, que dibujamos la clase pasada, el centro de masa de esa esfera, por ejemplo, sería en toda la mitad de la esfera, ¿cierto? Ahí en toda la mitad sería el centro de masa. El centro de masa, por ejemplo, de esta lámina sería ahí en toda la mitad, ¿cierto? Es un rectángulo, el centro de masa sería en toda la mitad. En este cilindro, el centro de masa estaría también por aquí en toda la mitad, ¿cierto? De este cilindro. Y así con todos los objetos, ¿listo? Pero, por ejemplo, el objeto de arriba, este objeto aquí, tiene problemas, porque es que ese objeto es irregular, no tiene una forma como muy bien definida, ¿sí? No tiene una forma geométrica muy bien definida y por lo tanto es más difícil buscarle el centro de masa, ¿sí? Ahí no sabríamos si el centro de masa está, por ejemplo, de pronto por acá, o de pronto por aquí, o por acá, ¿sí? No sabemos bien en dónde está el centro de masa. Entonces,
la idea de calcular el centro de masa cuando los sistemas son continuos es que los objetos traten de ser con formas regulares para poderle calcular el centro de masa de manera analítica. Ya objetos como estos, con formas irregulares, lo más seguro es que necesiten de técnicas computacionales para poderles calcular el centro de masa. Esto necesita de técnicas computacionales. De lo contrario, sería muy difícil calcularse. Entonces, vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos un objeto que tiene una forma irregular, pero podemos convertirlo en objetos regulares y así calcularle el centro de masa. Vamos a ver, que tengo por aquí ya el ejercicio. Déjenme ver un momento. Por aquí. Entonces, este sería el ejemplo. Voy a voltear la pantalla para que ustedes lo puedan anotar. Entonces, anótenlo y ya vamos a resolver. Listo, entonces el ejemplo dice lo siguiente. Dice, la lámina delgada uniforme que se muestra en la figura tiene una densidad de masa sigma. Entonces, esa densidad de masa sigma es una densidad superficial de masa. Cuando se refieren a densidades superficiales de masa, quieren decir, se refiere a objetos que solamente tienen dos dimensiones, ¿cierto? Solo tienen dos dimensiones. Por ejemplo, una hoja de papel. Una hoja de papel, ¿sí? Una hoja de papel, la dimensión, ¿cómo se llama? El grosor de la hoja de papel es muy pequeño, ¿sí? Muy pequeño, de manera que una hoja de papel se podría aproximar muy bien a un objeto de solo dos dimensiones, ¿sí? En el cual no es necesario definirle una densidad volumétrica o una densidad normal como las que siempre trabajamos, una densidad de masa normal, sino que se le puede asignar una densidad superficial, es decir, cuántos gramos o cuántos kilogramos hay por centímetro cuadrado, ¿sí? En cada centímetro cuadrado, ¿cuántos gramos hay? ¿Listo? Entonces, la idea de que sea uniforme es que si aquí, en un centímetro cuadrado, si en un centímetro cuadrado hay 5 gramos, entonces en otro centímetro cuadrado, por aquí abajito, hay otros 5 gramos, por aquí en otro centímetro cuadrado hay otros 5 gramos, por acá hay 5 gramos en un centímetro cuadrado, y así en todo el objeto. ¿Listo? Entonces, todo el objeto tiene la misma densidad de masa, ¿sí? Por eso es uniforme, por eso el objeto es uniforme, pero tiene una forma, digamos, irregular. La hoja de papel tiene una forma regular, es un rectángulo,
¿sí? Y el centro de masa, si yo se lo quiero ubicar, seguramente está por acá en el centro, ¿sí? Seguro está por aquí en el centro. Pero este objeto, que tiene una forma como irregular, pues no podemos afirmar con tanta facilidad en dónde está el centro de masa, ¿sí? Es difícil afirmar en dónde está el centro de masa. Un momento, voy a voltearlo otra vez. Entonces, la pregunta es, ¿dónde está el centro de masa de ese objeto? ¿Cómo calcularlo? Formalmente, uno lo que debería hacer es integrar, ¿sí? Uno lo que debería hacer es integrar esta figura y ver cuánto nos da, ¿cierto? El centro de masa. Pero como nosotros no queremos integrar, podemos hacer alguna o podemos utilizar alguna técnica para convertir este objeto que tiene una forma irregular o una forma como no muy fácil de determinar su centro de masa a formas regulares. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a separar, vamos a trazar líneas imaginarias. Vamos a trazar una línea imaginaria por acá. Y esta línea imaginaria que estamos trazando, básicamente nos va a separar ese objeto en dos pedazos, ¿sí? En dos pedazos. Tracemos otra línea imaginaria y separemos el objeto en tres pedazos. Listo. Entonces, fíjense que nos quedaron ese objeto que parece una C, como extraña, nos quedó conformado, nos quedó dividido en tres rectángulos. Este rectángulo de arriba, este rectángulo por aquí y este rectángulo acá, ¿cierto? Entonces, esos tres rectángulos tienen formas conocidas y como los objetos son uniformes, entonces podemos ubicar el centro de masa en toda la mitad de cada uno de esos objetos. En otras palabras, el centro de masa de este rectángulo debe estar por acá, ¿cierto? El centro de masa de este rectángulo debe estar aquí y el centro de masa de este rectángulo debe estar por acá. ¿Listo? Entonces ya ubicamos los centros de masa de los tres rectángulos. ¿Listo? Esos centros de masa, recuerden que por la definición es como si toda la masa de cada uno de esos rectángulos se pudiera, se pudiera comprimir y meter en en ese punto del centro de masa, como si toda la masa estuviera concentrada en ese punto de centro de masa. Entonces, lo que hacemos es que vamos a reemplazar cada uno de los rectángulos por puntos o por partículas que tienen la masa de cada uno de los rectángulos. Entonces, a este puntico vamos a llamarlo 1, a este punto, que fue 1, 2 y 3, ¿sí? Entonces, 3 puntos y vamos a concentrar la masa del rectángulo, de rectángulo 1 en ese punto 1, ¿listo? Entonces, ese punto 1 nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces, vamos a convertir ya este objeto extraño, esta placa extraña, esta lámina extraña, en otra lámina, perdón, en otro problema que voy a utilizar este mismo dibujo, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá al lado, por acá, listo. Pero ahora, en este nuevo dibujo, ya no voy a poner el objeto, ya no voy a poner el objeto, solamente voy a dejar las tres masas. ¿Listo? Los tres puntos que representan las masas que representan cada una de las placas rectangulares. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que nosotros sabemos de la lámina cuáles son sus dimensiones. Entonces nosotros podríamos ubicar o ponerle las coordenadas a cada una de estas masas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué coordenadas tendría la masa 1? Escriban por ahí en el chat, ¿qué coordenadas tiene la masa 1 en ese sistema XY?
¿Qué coordenadas tendría la masa 1 en el sistema XY? Fíjense que Profe, acá pero tenemos ahí la posición, ¿no? se Entonces, refiere por acá dicen a... 5,10. Entonces, la masa 1, esta de acá. Esta 5,10 es esta, ¿cierto? Sí. Entonces, la 2 tiene 5,10, exacto. La 2 tiene unas coordenadas, voy a poner aquí con negro, 5,10. ¿Sí? Las coordenadas de la 2. La 1, ¿qué coordenadas tendría? 10,25, exactamente. Esta tendría 10,25. Y la 3 tendría 20 en X, 5 en Y, ¿cierto? 20 en X, 5 en Y. Entonces, ya tenemos las coordenadas de cada una de las masas. Ahora, ya como tenemos las coordenadas, solamente nos haría falta definir cuál es la masa de cada uno de esos puntos o de cada una de esas partículas. Recuerden que para calcular el centro de masa necesitamos las masas de cada partícula y las posiciones de cada una de las partículas. Entonces, ya tenemos las posiciones, solamente nos hace falta las masas. Entonces, ¿cuál es la masa de la partícula 1? ¿Cuál es la masa de la partícula 2? ¿Y cuál es la masa de la partícula 3? ¿Cierto? Entonces, la masa se calcula a partir de la densidad de masa. La densidad de masa, fíjense que la densidad de masa sigma, que es la masa que es la densidad de masa que nos da el enunciado, es masa dividido entre el área, dividido entre el área. ¿Sí? Porque esta es una densidad superficial. ¿Sí? Normalmente nosotros lo que vemos, digamos, en la naturaleza normal es masa sobre volumen, ¿cierto? Esa es la densidad, masa sobre volumen. En este caso, como es una lámina delgada, nosotros le definimos una densidad superficial, que es masa dividido entre el área. O sea, que sería algo así como kilogramos o gramos por centímetro cúbico. ¿Listo? Entonces, la masa nos va a quedar como la densidad multiplicado por el área. Entonces, si uno multiplica la densidad por el área de cada figura, eso le da la masa de la figura. Entonces, por ejemplo, la masa 1, que sería este rectángulo de por acá, ¿qué masa tendría? ¿Qué masa tendría? Esa letra se llama sigma. ¿Sí? Esa letra se llama sigma, es una letra griega. Esta acá. Se llama sigma. Y representa la letra, la verdad, que normalmente representa la densidad superficial. ¿Sí? Entonces, el primer rectángulo, que es el de arriba, el rectángulo 1, va a tener una densidad, una masa de sigma, que es la densidad, multiplicado por el área de ese rectángulo. ¿Cuál es el área del rectángulo 1? ¿Cuál será el área del rectángulo 1? Voy a poner en el chat. ¿Cuál será el área del rectángulo 1? Por ahí dicen 30. Ah, bueno, entonces tiene 10. ¿Cómo encuentro? Sería, dicen por ahí, 200. Exacto. ¿Por qué 200? Porque esta distancia acá, voy a ponerlo un poquito aquí abajo, esta distancia aquí, ¿cierto? Esa distancia de ahí son 20, ¿cierto? Esta distancia es 20 centímetros. Y esta distancia es 10. ¿10 qué? 10 centímetros, ¿cierto? Entonces, simplemente el área del rectángulo, 20 por 10, 200. 200. Entonces, sigma multiplicado por 200. Y la ventaja de separar este objeto de esta manera es que todos los rectángulos son iguales. ¿Sí? Todos los rectángulos tienen la misma área. Como todos tienen la misma área, la masa 2 también es sigma por 200 y la masa 3 sigma por 200.
¿Sí o no? Todos tienen la misma área. Entonces, todos tienen 200 centímetros cuadrados de área, por lo tanto, la masa de todos es la misma, porque la lámina es uniforme. Si la lámina fuera no uniforme, si la densidad de masa en esta región fuera más grande que en esta región, entonces arriba, el rectángulo de arriba tendría más masa que el de abajo. Bien, pero afortunadamente todo tiene la misma densidad. Listo, entonces fíjense que ya tenemos el problema, ya convertimos el problema de una placa delgada, ¿sí? Un sólido continuo con una forma geométrica, digamos, difícil de calcularle el centro de masa, en un problema más simple, que es un problema de tres partículas, ¿sí? Separamos la placa en tres rectángulos y pusimos el centro de masa de cada rectángulo como si fuera la partícula, ¿sí? Una partícula de masa igual a la masa del rectángulo. Entonces, este problema del centro de masa de este sistema, ustedes lo pueden calcular. Entonces, ahora calculen el centro de masa de este sistema de partículas, ¿sí? De ese sistema de partículas. Recuerden, el centro de masa se calcula como la masa de la partícula 1 por la posición de la partícula 1, más la masa de la partícula 2 por la posición de la partícula 2, más la masa de la partícula 3 por la posición de la partícula 3, dividido todo entre la masa total del sistema, es decir, M1 más M2 más M3. Entonces, intenten calcularlo y trabajemos ahí en eso por ahí unos 5 minuticos, 6 minutos, y ya lo vamos a resolver, ¿listo? Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pregunten por el chat. Les voy a poner aquí la respuesta. Voy a poner acá la respuesta. Por aquí yo la tenía en algún lado. Un momento. Aquí está. La respuesta para el centro de masa es 35 sobre 3 en dirección Y más 40 sobre 3 en dirección J. Esto está en centímetros. ¿Listo? Ese sería el centro de masa. Traten de llegar a esa respuesta.
Listo, entonces vamos a calcular el centro de masa del sistema. El centro de masa, recuerden que se calcula como el producto de la masa de cada partícula, es decir, la masa 1, por la posición de cada partícula, sumamos todas esas cantidades y eso nos daría, y eso lo dividimos entre la masa total del sistema y eso nos da el centro de masa, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos que definir cuál es el vector R1, cuál es el vector R2 y cuál es el vector R3. Entonces, vamos a ver R1. Vamos a buscar el vector R1. Entonces, la partícula 1 es esta, tiene coordenadas 10 en X, 25 en J. Entonces, vamos a escribirlo en términos de los vectores unitarios I y J. Entonces, siempre acostúmbrense, este momentico, perdón, siempre acostúmbrense a colocar vectores en términos de componentes, de vectores unitarios. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, los vectores I y J. Es mejor, es más formal hacerlo de esta manera, ¿sí? Porque les permite operar los vectores de manera más fácil. Luego, R2. Entonces, vamos a ver la partícula 2, en donde se encuentra. La partícula 2 es esta. Está en una posición 5 en X, 10 en J. Entonces 5 en X, 10 en J. Y el vector R3, que sería la partícula 3, vamos a ver la posición de la partícula 3, es esta de acá. Son 20 en I y 5 en J. 20 y 5J. ¿Listo? Esos serían los vectores posición. Entonces reemplazamos en el vector centro de masa todas esas cantidades. La masa 1 dijimos que era 200 sigma. Lo multiplicamos por el vector R1, que es 10i más 25j, más la masa 2, que es 200 sigma, por 5i más 10j, más la masa 3, otra vez, que es 200 sigma, por 20i más 5j. ¿Listo? Todo esto lo dividimos entre la masa total, es decir, M1 más M2 más M3, ¿cierto? Nos quedaría de esa manera. Factoricemos 200 sigma en el numerador y en el denominador. Entonces podemos factorizarlo, nos quedaría de la siguiente manera: 200 sigma multiplicado por lo que queda dentro es el vector R1, que es 10i más 25j, el vector R2, que es 5i más 10j, y el vector R3, que es 20i más 5j. Entonces lo que hicimos fue factorizar 200 sigma. Y abajo también lo factorizamos. Y nos quedaría 200 sigma, factorizamos 3. ¿Sí? Quedaría 1 más 1 más 1. Es lo mismo que 600 sigma. Es la masa total del sistema, la masa total de la lámina completa. ¿Sí? 200 sigma en el numerador lo podemos cancelar con los 200 sigma del denominador y nos quedaría, y acá arriba podemos sumar todo lo que tenga i, ¿cierto? Sumamos lo que tenga i, es decir, 10 más 5 más 20. Vamos aquí, el vector posición del centro de masa igual a 10 más 5 más 20 en dirección y sumamos lo que tenga j, es decir, 25, 25, 10 y 5. J, todo esto dividido entre 3. ¿Listo? Esto nos daría 10 más 5 más 20 serían 35. 35 y más 25 más 10 más 5 serían 40, ¿no? 40.
40J, todo esto dividido entre 3. ¿Listo? Entonces, como tenemos un numerador compuesto por dos términos, que sería 35i y 40j, entonces los podemos separar porque ambos están divididos entre el mismo denominador, entre 3. Entonces podemos separarlos y escribirlos de esta manera. Ya para la respuesta, 35 dividido entre 3 y más 40 dividido entre 3 j. Esto está en unidad de centímetros. Centímetros. Listo. Esta sería ya la respuesta. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, vamos a hacer el último ejercicio de centro de masa. ¿Listo? El último ejercicio de centro de masa es un ejercicio en el cual hay un objeto que es continuo, pero que tiene un hueco. Entonces, este objeto, digamos, es como más difícil de determinar el centro de masa. Vamos a ver. Voy a ponerles por aquí el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente. A ver, ¿dónde es que dice? Sí, dice lo siguiente. Dice, la lámina delgada, la lámina que se muestra en la figura, tiene una densidad de masa sigma uniforme. Si se le hace un hueco de radio, como se muestra, calcule el centro de masa. El centro de masa. Listo. Entonces, la lámina que se muestra en la figura tiene una densidad de masa sigma uniforme. Si se hace un hueco de radio A, ¿cómo se muestra? Calcule el centro de masa. Entonces, la figura es la siguiente. Vamos aquí el sistema de referencia. Nos dejo muy largo. Por ahí. Por acá. Sería el eje Y, el eje X. Y la lámina va a quedar acá. Un momento. Voy a medir. Por ahí tiene lado 2A, 2A, perdón, 5A, 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 y se le hace un hueco por acá a una distancia 2A, digamos por aquí, ponerlo con regla, más o menos
por ahí más o menos. Por ahí. Listo. Este punto, ese círculo se le hace a la figura a una distancia acá, 2A, 2A. Listo. Bien. Entonces, ese sería el problema, el ejercicio. Entonces dice, la lámina que se muestra en la figura tiene una densidad de masa sigma uniforme, punto. Si se le hace un hueco de radio A, entonces el hueco que es circular tiene radio A, como se muestra en la figura, calcule el centro de masa. Entonces, esta figura, esta era una placa cuadrada de lado 5A, ¿cierto? Es una placa cuadrada que tenía su centro de masa muy bien definido. Es decir, sin el hueco, el centro de masa estaba en toda la mitad de la placa, ¿cierto? Estaba en toda la mitad de la placa, bien ubicado porque la placa era uniforme. Pero resulta que le hicieron un hueco, ¿cierto? Le hicieron el hueco, la placa sigue siendo de densidad uniforme, es decir, la densidad de masa es la misma en todos los puntos, pero ahora la geometría o la forma de la placa cambió porque le quitamos un pedazo de masa en esa región, ¿cierto? Le quitamos un pedazo de masa en esa región. Entonces, ¿qué sucedió? Le restamos la masa, le quitamos masa. Entonces, el hueco de ese problema, de la placa con el hueco, se vuelve algo complicado de calcular el centro de masa. ¿En dónde puede estar el centro de masa de esta figura? No se sabe, tenemos que calcularlo, ¿cierto? Tenemos que calcularlo. Entonces, ¿qué técnica usaríamos si en vez de haber, digamos, más masa, hay menos masa? Como por ejemplo el hueco. Si en vez de ponerle masa al sistema, se la estamos quitando. Para, para poder hacer un ejercicio de este estilo, ¿sí? Cuando la masa se le quita al sistema, vamos a considerar que esa falta de masa, esa carencia de masa, es como si fuera una partícula de masa negativa, ¿sí? Como si fuera una partícula de masa negativa. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la placa, sin el hueco, tenía el centro de masa aquí en este punto, ¿sí? En la mitad. Pero al quitarle masa, es como si le pusiéramos una partícula de masa negativa, de manera que la masa positiva, ¿sí? La masa positiva en esta región se compensa con otro pedazo de masa negativa. Entonces, el hueco lo estamos como modelando, lo estamos representando como una partícula de masa negativa. ¿Listo? Entonces, también vamos a considerar el hueco y su centro de masa, ¿sí? Vamos a considerar también el hueco y su centro de masa, pero ahora esa masa es negativa, ¿listo? Porque va a representar una falta de masa, una carencia o un defecto de masa, ¿sí? Bien, entonces voy a copiar otra vez el mismo dibujo. Listo, copiamos aquí el mismo dibujo. Solo que ahora este dibujo ya le voy a quitar, ya voy a reemplazar digamos, el problema del sólido continuo, que es la placa con el hueco, lo voy a reemplazar por un objeto, por una figura en donde solo aparezcan dos masas, donde solamente aparezcan esas dos masitas. ¿Listo? Solo esas dos masas. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ubicar las masas. Entonces,
esta masa de acá, esta masa que representa el centro de masa de la placa, va a estar a una distancia de 2,5 A y 2,5 A en Y. Entonces 2,5 en X y 2,5 A en Y. ¿Listo? Que es básicamente la mitad de la placa cuadrada. La mitad de la placa cuadrada. Y la otra masa, que sería esta, la vamos a dibujar por acá. Vamos a dibujar por ahí y va a tener una coordenada o unas coordenadas. Sería 3A, ¿cierto? Porque si esto es 2A y todo completo es 5A, entonces desde este punto hasta acá hay 3A. ¿Listo? Hay 3A. Claro, aquí déjenme un momentico. Permítanme una cosa. Voy a arreglarles aquí esto, porque da la impresión que esto fuera el punto 2A. Pero voy a arreglar acá así. 2A. Y acá 2A. ¿Listo? Así queda mucho mejor, mucho mejor, ¿sí? Esa es la, digamos, la distancia 2A o la distancia del centro del círculo. Es la distancia de un borde al centro 2A y del borde de arriba al centro 2A. ¿Listo? Entonces, la coordenada sería acá 3A y aquí 3A. ¿Cierto? 3A y 3A. Ahora, las masas. Digamos que esta es la masa M1 y que esta acá es la masa M2. ¿Listo? Entonces, la masa M1, voy a escribirla aquí, M1 sería igual, la masa M1 sería igual a al área multiplicado por la densidad de masa, que es lo mismo que hicimos antes, o densidad de masa multiplicado por el área. Densidad de masa multiplicado por el área. ¿El área de qué? El área del rectángulo, del cuadrado. La masa 1 representa el centro de masa del cuadrado sin el hueco. ¿Listo? Del cuadrado sin el hueco. Entonces, ese rectángulo, ese cuadrado sin el hueco tiene el centro de masa en todo el centro. Y la masa es la densidad por el área de todo el cuadrado. Y el área de todo el cuadrado es 25 A al cuadrado. Entonces, esa sería la masa de esa partícula, o lo que es lo mismo, la masa de todo el cuadrado sin el hueco, ¿cierto? Sin el hueco. Ahora, la masa 2, que sería la masa del hueco. La masa 2. Entonces, la masa 2, que sería la masa del hueco, sería la densidad de masa, ¿sí? Multiplicado por el área del hueco. Y el hueco es un círculo. Entonces, el área es pi por el radio, y el radio del hueco, según el enunciado, dice que se hace un hueco de radio A, es pi por A al cuadrado. ¿Sí? Ahora, como es un hueco, tiene una masa negativa. ¡Pum! Y le ponemos la masa negativa. Entonces, esa es la, digamos, como ¿cómo decirlo? Digamos, el truco, ¿sí? El truco que utilizamos cuando tenemos un objeto con un hueco. El hueco lo consideramos como si fuera una masa negativa. Y listo. Bien, un momentico voy a conectar acá. El hueco se considera como una cantidad de masa negativa, o como si fuera también una placa, una lámina, pero con masa negativa. Esto en general, cualquier hueco se puede considerar con masa negativa. Listo. Cualquier duda que vayan teniendo, me escriben por favor ahí en el chat. Bien, entonces, ya con las masas, fíjense que tenemos la masa 1, que es la masa de la placa, de la lámina cuadrada, sin el hueco, sigma por el área de la placa, que es 25 a cuadrado.
La masa del hueco, que es sigma por el área del hueco, que es un círculo de radio A, entonces el área sería pi por a cuadrado. Y a la masa 2, que es el hueco, le ponemos menos. Siempre que aparezca una masa negativa es porque representa un hueco. ¿Listo? Entonces, el centro de masa de la placa con el hueco es el centro de masa de este sistema de dos partículas, en donde la partícula 2 tiene una masa negativa. ¿Sí? Es una masa negativa. Sabemos que en la naturaleza no existen masas negativas. ¿Sí? No existen masas negativas, pero es básicamente, digamos, como una técnica para poder calcular el hueco. La idea fundamental es que la placa normal, si ustedes a la placa normal, si pudiéramos tener, si pudiéramos tener masa negativa en la naturaleza, a esta placa, ¿sí? Completa, entera, si le ponemos aquí un circulito, ¿sí? De masa negativa, es como si esa masa negativa cancelara el círculo, cancelara el pedazo de masa positiva y al final no quedara nada, ¿sí? Entonces, esa es como la técnica. Yo sé que, digamos, no es lo más formal, lo mejor sería integrar, aunque integrar esto sí está complicado, ¿yo? Eso sí es difícil integrarlo. Entonces, simplemente es una técnica para poder calcular el centro de masa de este sistema. Efectivamente, se comprueba por técnicas experimentales que efectivamente el centro de masa es ese, ¿sí? Que el centro de masa coincide y por lo tanto, bueno, la técnica funciona. Entonces, hagan ese problema, calculen ahora ustedes el centro de masa de ese sistema de dos partículas de la forma estándar, como hemos calculado, como hemos venido calculando el centro de masa, solo que ahora a M2 le van a poner menos, no más. Eso es toda la diferencia. Entonces, calcúlenlo y me dicen cuánto les da. No tengo la respuesta a ese problema, ese sí no la tengo, pero bueno, listo, calcúlenla entonces.
Listo, entonces, entonces el centro de masa lo calculamos como el producto entre la masa 1, que sería 25 sigma por A cuadrado, ¿cierto? Por la posición de la masa 1, que en este caso es 2,5 A en dirección Y, más 2,5 A en dirección J. Entonces, escribimos el vector así en términos de los vectores unitarios I y J. Más la masa 2, que sería, entonces aquí es donde viene la masa 2, que es negativa. Entonces, menos la masa 2, que es sigma pi por A cuadrado. Pongámoslo bien. Como acá. Menos pi sigma A cuadrado multiplicado por la posición de la masa 2, que sería 3A en dirección Y, 3A en dirección J, ¿cierto? Entonces, ese sería la masa 1 por el vector posición 1 más la masa 2, que es negativa, por el vector posición 2. Todo esto lo dividimos entre la suma de las masas, es decir, 25 sigma por A cuadrado, más, perdón, menos, porque es negativa, pi sigma por A cuadrado. Listo, entonces, factoricemos lo que podamos factorizar. ¿Sí? Factoricemos todo lo que podamos factorizar. Entonces, podemos factorizar sigma A al cuadrado. Pongámoslo aquí. El vector R sería, factoricemos sigma A. Aquí se podría factorizar sigma A al cubo, ¿verdad? Porque A también está aquí, aquí, aquí y acá. Entonces, uno también puede factorizar A. Y con el A cuadrado que está fuera de cada uno de los paréntesis sería A al cubo. Entonces, factorizamos sigma A al cubo. Listo. Entonces, queda multiplicando por 25 multiplicado por 2.5. ¿Sí? ¿Cuánto sería 25 por 2.5? A ver, 25 por 2.5. 2.5 sería 5 medios. 25 por 5. ¿Cuánto es 25 por 5? Sería 125 dividido en 2. Hasta llegue. 62.5. A ver. 62.5. Exacto. 62,5. 62,5 en dirección Y más 62,5 en dirección J, ¿cierto? Acá menos pi por 3. ¿Por qué solo pi por 3? Porque sigma A cuadrado por A ya lo factorizamos, ¿sí? Factorizamos sigma A al cubo. Entonces aquí nos quedaría solamente 3pi en dirección Y menos 3pi en dirección J. ¿Listo? Esto ya se vuelve álgebra, ¿no? Aquí ya viene la habilidad que tengan ustedes para resolver la parte algebraica, dividido entre, factorizamos acá también, sigma A al cuadrado, y acá entonces quedaría 25 menos pi. Listo, entonces, quitamos lo que podamos quitar. Fíjense que aquí podemos factorizar, perdón, acá podemos factorizar, aquí podemos simplificar, perdón, sigma con el sigma de abajo, A cuadrado con dos de estos tres A's que aparecen acá. Entonces nos quedaría solamente uno, ¿cierto? Nos quedaría solamente un A. Por lo tanto, el centro de masa sería A multiplicado por 62,5, uy, perdón, 62,5 menos 3pi, esto en dirección Y, pongámoslo así si queremos, mejor así, menos, perdón, más 62,5 menos 3pi en dirección J, ¿cierto? Entonces ahí lo que hicimos fue sumar o restar
lo que tuviera I, que sería este término con este término. Entonces quedaría 62.5 menos 3pi. Eso va en dirección I. Y lo que tenga J, es decir, 62,5 menos 3pi en dirección J. Esto lo dividimos todo lo dividimos entre 25 menos pi. Ahora necesitamos calculadora. Necesitamos calculadora para saber cuánto es 62 menos 62.5 menos 3pi. ¿Cuánto les da 62.5 menos 3pi? ...53.07, gracias. Entonces quedaría el vector posición igual a multiplicado por, esto sería 53,07 en dirección I, más 53,07 en dirección J. Todo dividido entre, ¿cuánto sería 25 menos pi? ¿Cuánto da 25 menos pi? Ah, eso ya estaba dividido. Sí, se puede hacer dividiendo en parte, o sea, 62.5 menos 3pi dividido entre 2.5. Perdón, dividido entre 25 menos pi. O sea, uno puede hacer miren, esta división de acá, esa división, ¿sí? Y también separarla, o sea, separando ese término con este de acá, ¿sí? Que eso es lo que vamos a hacer ahora. Es que lo estamos haciendo ahí como por partes, pero sí, se hace así, de esa manera. 21, entonces esto sería 21,8. Sería el 2. Sí, listo, 21,8. Ahora sí vamos a separarlo. Un momento. Sí, también se puede hacer dividiendo en parte. Aquí la pregunta es si se puede hacer dividiendo por partes la figura para calcular el centro de masa. Sí se puede hacer. De hecho, eso es lo que estamos haciendo en este momento. A ver, déjenme ver. Vamos a poner la figura. Ya terminamos acá. Listo. Entonces, la pregunta ahí es cómo separaríamos el cuadrado con un hueco. Porque es un hueco, no es un círculo, no es una masa, ¿sí? Sino es un hueco. ¿Cómo separaríamos ese cuadrado en figuras geométricas más fáciles? De hecho, aquí lo que estamos haciendo es eso. Fíjense que estamos separando un cuadrado con un hueco circular, lo estamos separando en dos figuras. Un cuadrado completo, sin el hueco, más un hueco, más un círculo. Y ese círculo le ponemos masa negativa. Esto que está acá es una masa negativa. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que lo estamos haciendo. ¿Sí? Tomamos la figura con el hueco, que es una cosa ahí como extraña, ¿sí? Es una lámina con un hueco, y la convertimos en dos figuras. Una lámina completa con el centro de masa en el centro, más un círculo, pero el círculo tiene masa negativa porque va a representar un hueco, ¿sí? Entonces, efectivamente, eso es lo que estamos haciendo, ¿sí? Separando la figura en dos pedazos, ¿sí? Ahora, convertimos la figura, que era una lámina con un hueco, en un problema de masas puntuales, ¿sí? De dos masas puntuales, M1 y M2, siendo M2 negativo porque va a representar el hueco. Sí. Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es sí se puede. Eso es lo que estamos haciendo precisamente. Convertir el problema en figuras conocidas, o separarlo, o dividirlo. ¿De qué otra manera se les ocurriría a ustedes de pronto dividir esa figura geométrica? ¿Se les ocurre alguna otra manera? O sea, que se pueda convertir en figuras conocidas para poderle calcular el centro de masa. A ver, un cuadrado y dos rectángulos. Un cuadrado y dos rectángulos. A ver.
Pero ¿y el círculo y el hueco cómo quedaría? Sin contar el círculo que se le quita. Sí, puede ser un cuadrado y dos rectángulos, puede ser un cuadrado y dos rectángulos. Sin contar el círculo, uno podría dividir esto de esta manera. Ah, ¿cómo sería? No, más bien sería como dos cuadrados y un rectángulo, ¿no? A ver, no se me ocurre. A ver, un cuadrado. Lo que pasa es que, bueno, el cuadrado que está en la mitad sin contar el círculo, ya sería como una figura bien conocida, ¿no? O sea, ya esa figura ya le podríamos calcular el centro de masa muy fácil. Sí, que sería el centro de masa un cuadrado uniforme, es decir, en la mitad. ¿Sí? El problema ahí es el hueco, ¿cierto? El problema es el hueco. Entonces, esta figura, digamos, esta forma geométrica, así como está, digamos que ya tiene una forma conocida, que es el cuadrado. Y el círculo es otra forma ya conocida. Uno lo podría tratar de, el cuadrado se podría tratar de separar en otras formas, sin embargo, digamos, separar el cuadrado, que ya es una forma conocida, en otras formas conocidas, puede complicar un poco más el ejercicio. ¿Se puede resolver? Claro que se puede resolver, pero de pronto pues, se puede hacer un poquito más largo, ¿sí? Se puede hacer de pronto un poco más largo. Listo, listo. Bien. Uh, listo, bueno, entonces vamos aquí. Entonces ahora lo que vamos a hacer es precisamente separar esto. Sería, vamos a separarlo acá. Radio R, A, aquí sería 53,07 dividido entre 21,8 en dirección I, más A por 53,07 dividido entre 21,8 en dirección J. Entonces, fíjense que separamos, ¿cierto? Separamos, quitamos los paréntesis y separamos el fraccionario. Listo, entonces, ¿cuánto sería 53,07 entre 21,8? ¿Cuánto le da eso? ¿Cuánto le da ahí en la calculadora? 53,07 dividido entre 21,8. Bueno, da 2,43. Gracias. Entonces, el centro de masa sería 2,43 A en dirección I más 2,43 A en dirección J. Este sería el vector centro de masa. ¿Listo? Ese sería el vector centro de masa. ¿Listo? Vamos a dibujarlo. Sí, vamos a ponerlo arriba. Vamos a dibujar 2,43A y 2,43A en J. Entonces, pongamos aquí la figura. Entonces, fíjense. Este de aquí es 2,5A. ¿Cierto? Eso de ahí es 2,5A. 2,43. Ah, bueno, y esto también, ¿no? Eso también es 2,5A. 2,43 es un poquito menos de 2,5. O sea que es más o menos, por aquí. Más o menos, ¿no? Por aquí. Este sería el centro de masa de esa figura de un cuadrado con un hueco. Fíjense que tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido que el centro de masa se mueva hacia abajo y no hacia arriba, debido a que le estamos quitando masa de arriba. O sea, le estamos quitando masa de esta parte de acá, ¿cierto? Y por lo tanto, en esta zona, quedó con menos masa que en esta zona. Por lo tanto, el centro de masa se tiene que correr hacia la zona en donde hay más masa. ¿Listo? Se tiene que correr hacia la zona donde hay más masa, que es esta de acá. Básicamente, si ustedes tienen una lámina delgada, una lámina uniforme, sin ningún hueco, por ejemplo esta, ¿cierto? El centro de masa estaría acá.
en toda la mitad. Entonces, si ustedes ponen el dedo ahí en toda la mitad, esto es una hoja, así que, pues, bueno, no es lo mismo, pero si ustedes ponen el dedo en toda la mitad, ¿sí? Encontrarían el equilibrio. Ahora, si le quitamos un pedazo a la hoja, ¿sí? Si le quitamos un pedazo a la hoja, vamos a quitarle un pedacito, vamos a quitarle un pedazo a la hoja, ¿listo? Le quitamos acá un pedazo a la hoja, y a esa hoja le volvemos a poner el dedo en todo el centro, que ahora ya no me acuerdo en dónde está. Tal vez era como por acá. Y si le ponemos el dedo ahí, la hoja, uy, también queda en equilibrio. A ver, si le ponemos el dedo ahí, en toda la mitad, vamos a ver si la podemos encontrar aquí. A ver si la podemos encontrar aquí doblándola. A ver, más o menos se supone que es por aquí. Si le ponemos el dedo acá, la hoja queda ladeada, ¿sí? Se puede caer. Bien, entonces, a ver, otra vez. El centro de masa me quedó por aquí, en toda la mitad de la hoja, ¿sí? Y el centro de masa ya no se encuentra ahí. Ya no es fácil encontrar el centro de masa ahí, ¿sí? Aquí en toda la mitad donde encontré el punto de la mitad, ya la masa no, ya la hoja no se queda. ¿Listo? Ahí ya la hoja no se queda. Fíjense que se ladea hacia donde hay más masa, ¿sí? Se ladea hacia donde hay más masa. Es decir, si yo le pongo el dedo aquí en toda la mitad donde lo encontré, yo no sé si ahí pueden ver, donde le hice el doblez, acá en toda la mitad, ¿sí? Ahí yo le pongo el dedo en la mitad y lo suelto y la hoja se ladea. Aquí la hoja se ladea hacia el lado donde hay más masa, ¿sí? Porque el centro de masa ahora quedó corrido. Ahora el centro de masa quedó corrido. Bien, entonces, esa es digamos que ese es la razón por digamos, el efecto de quitarle un pedazo de masa a la placa, ¿sí? Correr el centro de masa o movemos el centro de masa hacia la zona en donde hay más masa, ¿sí? En donde hay más masa. Bueno, aquí tengo otra hoja. Se supone que esta hoja, creo que este es el centro de masa y esa sí queda completamente bien equilibrada, ¿sí? Con el centro de masa en donde doblando la hoja y buscándole bien el centro. Bien, listo. Pueden ustedes hacer, digamos, el experimento con un pedacito de cartón, ¿sí? Con un pedacito de cartón. Calculen el centro de masa de ese cartón, obviamente en la mitad, en toda la mitad, y después le quitan un cuadrado del borde. El cuadrado ustedes bien conocido, ¿sí? O sea, el cuadrado lo miden, digamos, le quitan un cuadrado de 5 centímetros a lado y lado, y le calculan el centro de masa a mano, ¿sí? Se lo calculan analíticamente, haciendo con calculadora, metiendo números. Y después lo hallan, le ponen el dedo entonces en ese pedacito en donde les queda el centro de masa y tiene que quedar perfectamente equilibrado ese cartón en ese punto. Entonces, si tienen por ahí un cartón, intenten hacer el experimento para ver cómo les da, ¿cierto? Para ver cómo les da. Listo. Si hay alguna pregunta, bienvenida a las preguntas. Listo, entonces vamos a pasar a la última parte del capítulo, ¿sí? La última parte del capítulo tiene que ver con colisiones. Entonces pongamos acá colisiones. Entonces recuerden, parte número 1, trabajo y energía. Teorema de trabajo y energía, conservación de la energía, trabajo de fuerzas no conservativas. Segunda parte, centro de masa, ¿sí? Centro de masa de un sistema de partículas, de un objeto continuo. Y por último, colisiones. Entonces vamos a ver colisión elástica y colisión inelástica. Bien. Entonces, las colisiones. Entonces, para ver colisiones, que es básicamente el choque entre dos partículas, lo primero que vamos a ver es la conservación del momento.
vamos a hablar en primer lugar de la conservación del momento. Del momento lineal. ¿Listo? La conservación del momento lineal. Entonces, hay dos ecuaciones que nos permiten resolver o que nos permiten calcular una colisión, ¿sí? O calcular la interacción entre dos partículas cuando chocan entre ellas. Una de ellas es la conservación del momento y la otra es la conservación de la energía. Bien, esas dos cantidades nos permiten describir qué sucede en una colisión. Entonces, básicamente lo que queremos saber es lo siguiente. Supongan que tenemos dos partículas. A ver, voy a ponerlas aquí un momentico. Supongan que tenemos dos partículas, ¿listo? Dos partículas acá. Las dos partículas van a colisionar. Entonces, ellas colisionan y se separan, ¿cierto? Entonces, o pueden colisionar y irse pegadas. Puede ser, ¿sí? Lo importante de la colisión es que nosotros sabemos con qué velocidades vienen las dos partículas a colisionar. Sabemos con qué velocidades van a colisionar, pero no sabemos con qué velocidades salen después de la colisión, ¿cierto? O sea, ellas dos llegan, chocan y luego salen con unas velocidades diferentes. Entonces, ¿con qué velocidades salen después de la colisión si sabemos con qué velocidades llegan? ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, sabiendo las velocidades con las que llegan a chocar, queremos saber con qué velocidades salen. Eso entonces es la idea principal del tema de colisiones. Esa es la idea principal del tema de colisiones. Para saber las velocidades con las que salen las partículas, utilizamos la conservación del momento y la conservación de la energía. ¿Listo? ¿Por qué dos ecuaciones? ¿Por qué dos ecuaciones para describir la colisión? Porque son dos, porque por ejemplo cuando tenemos dos partículas y las dos partículas colisionan entre ellas, sabemos las velocidades iniciales y no sabemos cuáles son las velocidades finales, es decir, no sabemos la velocidad ni de la una ni de la otra. Entonces tenemos dos incógnitas. Eso nos da como una idea de que necesitamos dos ecuaciones, ¿sí? Necesitamos dos ecuaciones. Básicamente por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, una de esas ecuaciones viene de la conservación del momento lineal. La pregunta entonces es, ¿qué se necesita para que se conserva el momento lineal? Recuerden que cuando nosotros hablamos de la conservación de la energía, dijimos que para que se conserve la energía no podían haber fricciones, ¿cierto? No debían haber fuerzas de fricción o fuerzas no conservativas. Ahora, ¿qué se necesita para que se conserve el momento lineal? Recuerden que el momento lineal es el producto entre la masa y la velocidad. Ese es el momento lineal, masa por velocidad, la cantidad de movimiento. Cuando vimos leyes de Newton, lo primero que vimos fue cantidad de movimiento, masa por velocidad. Listo, entonces, para que se conserve el momento lineal, vamos a ver la segunda ley de Newton. Entonces, recordemos la segunda ley de Newton. Según de acuerdo con la segunda ley de Newton, de acuerdo con la segunda ley de Newton, ley de Newton, en su forma más general, no como masa por velocidad, sino como fuerza total, que es lo mismo que sumatoria de fuerzas, igual al cambio de momento en el tiempo. ¿Se recuerden cuando vimos esta parte, no? Que hablábamos de que cuando en un sistema la masa cambiaba, ¿sí? También tendríamos que utilizar la segunda ley de Newton y no quedaría como masa por velocidad, masa por aceleración, perdón, masa por aceleración. Pero cuando la masa era constante, entonces uno podía escribir la sumatoria de fuerzas como la masa por la aceleración. Esta es como la forma más general de la segunda ley de Newton. Si necesitan, recuerden, vayan a la parte de segunda ley de Newton. Y esta fue la segunda ley de Newton que nosotros escribimos. Fuerza total es igual al cambio de momento en el tiempo, ¿sí? De P de T. Entonces, ¿qué se necesita para que esto sea constante, para que eso se conserve? Que se conserve quiere decir que es constante. Entonces, ¿qué necesitamos para que P
para que ese P sea constante? Escriba por ahí en el chat. ¿Qué necesitamos para que P sea constante? Para que P no cambie en el tiempo. ¿Qué necesitaríamos para que P, que es el momento lineal, no cambiara en el tiempo? Entonces uno mira la ecuación tanto de izquierda a derecha como derecha a izquierda, ¿no? La ecuación de izquierda a derecha dice que el cambio de momento en el tiempo es igual a la fuerza total. Eso es cuando hay cualquier colisión. Dice que la conservación del momento, no les estoy colocando aquí conservación del momento para colisiones elásticas o conservación del momento para colisiones inelásticas, no. Conservación del momento es en general, ¿sí? Es en general, es digamos, una ley general de la naturaleza, ¿sí? Que obviamente se produce o se da bajo ciertas condiciones, ¿listo? Y en cuanto a las colisiones, cualquier colisión se le conserva el momento lineal. A cualquier colisión se le va a conservar el momento lineal. El problema es la energía, y ahí es donde aparece la separación entre colisiones elásticas e inelásticas. Pero el momento es una ecuación muy fundamental que para todo tipo de colisiones se conserva, ¿sí? Se conserva. Todo tipo de colisiones conserva el momento lineal, ¿bien? Entonces, ¿qué se necesitaría para poder hablar de una conservación del momento lineal? No necesariamente en colisiones, en cualquier sistema, ¿sí? En cualquier sistema, para que haya una conservación del momento lineal, quiere decir que el cambio de momento es igual a cero, ¿cierto? En otras palabras, si el momento se conserva, hay una cadena de consecuencias. ¿Qué consecuencias? Primero que todo, que el momento se conserve quiere decir que P es constante, ¿cierto? Si el momento se conserva, quiere decir que P no cambia, es constante. Si P es constante, llamémoslo así, constante, entonces la derivada de P en el tiempo es igual a cero. O sea que no cambia en el tiempo, ¿cierto? Básicamente eso, que el cambio del momento en el tiempo es cero, no cambia. Y si el cambio del momento en el tiempo es cero, eso implica, por la segunda ley de Newton, que la fuerza total es igual a cero. ¿Listo? Por la segunda ley de Newton implica que la fuerza total es igual a cero. ¿Listo? Eso sería entonces como la cadena de consecuencias. Momento se conserva. ¿Qué quiere decir? Que el momento es constante, que P es constante. Si P es constante, ¿qué consecuencia trae eso? Que en la derivada del momento en el tiempo es cero. Y si la derivada del momento en el tiempo es cero, ¿qué consecuencia trae eso? Por la segunda ley de Newton, la consecuencia es que la fuerza total es cero. Entonces podemos irnos hacia atrás. ¿Sí? Podemos irnos hacia atrás. Si la fuerza total es cero, entonces el momento es constante y por lo tanto se conserva. Si se dan cuenta, es como la cadena lógica digamos, de argumentos lógicos que van llevando de una cosa a la otra. ¿Listo? Entonces, si la fuerza total es cero, entonces el momento es constante y por lo tanto se conserva. ¿Listo? Bien, entonces voy a escribirlo aquí en una frase para que la tengamos ya presente. En rojo la voy a escribir. ¿Listo? Entonces, si la fuerza total es constante, perdón, si la fuerza total es cero, si la fuerza total es cero, entonces el momento se conserva. Lineal P igual masa por velocidad se conserva.
esta ley que acabamos de escribir, esto que acabamos de escribir, es la ley de conservación del momento. Esto es la ley de conservación del momento. ¿Listo? Es muy importante. Esa ley en física es supremamente importante. ¿Sí? Supremamente importante. Las conservaciones de cantidades físicas nos permite resolver ejercicios, nos permite describir ejercicios, nos permite describir problemas. Siempre que en física tengamos algún inconveniente para resolver algún problema, uno siempre trata de buscar alguna cantidad que se conserva, por ejemplo, el momento, como por ejemplo la energía, ¿sí? El momento angular, por ejemplo, y cualquier otra cantidad que se conserve en el sistema. Esas cantidades son muy útiles para nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cantidad que se conserva es útil, porque si nosotros sabemos con qué condiciones inicia el movimiento de ese objeto. Por ejemplo, si nosotros lanzamos este cargador con una velocidad de 20 metros por segundo, entonces nosotros sabemos que esos 20 metros por segundo son la velocidad inicial. Entonces, en el recorrido el momento se debe conservar. Eso quisiera decir que la velocidad tiene que permanecer igual. O sea que en todos los instantes posteriores la velocidad va a ser 20 metros por segundo si el momento se conserva. ¿Sí? O si la velocidad se conserva. Entonces, cantidades conservadas son muy importantes. Fíjense que para nosotros resolver problemas con energías, decíamos, si no hay fuerzas disipativas como la fricción, la energía se conserva. Entonces, si sabemos la energía inicial, podemos calcular por allá una altura o podemos calcular una velocidad conociendo la energía inicial, porque al final esa cantidad inicial es la misma en todo el recorrido. Entonces, las cantidades conservadas son muy importantes en física y esta es una de las primeras leyes que hemos visto, bueno, la segunda en realidad, sobre conservaciones. Conservación del momento lineal. Bien, la conservación del momento lineal. Cuando una bomba explota, ¿sí? Cuando una bomba explota, ustedes se dan cuenta que una bomba cuando explota, por ejemplo, voy a ponerles acá este ejemplo. Supongan que tenemos una bomba acá, ¿sí? Supongan que tenemos acá una bomba, ¿listo? Una bomba, y la bomba explota. Entonces, al explotar, ¡pum!, salen partículas, ¿cierto? Entonces, una partícula sale para un lado y la otra partícula sale para el otro. Hacen esto, ¡pum!, ¿cierto? Salen disparadas las dos. ¿Listo? Entonces, la razón por la cual las partículas salen de esta manera, una para un lado y la otra para el otro, es por la conservación del momento. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inicialmente la bomba está quieta, ¿cierto? Si la bomba está quieta, ¿qué pasa? No tiene momento, ¿cierto? Cuando explota, cuando explota, el momento final es el mismo que el momento inicial, es decir, cero. ¿Por qué va a ser cero el momento final si si los pedazos salieron volando, o sea, están con velocidad? La razón por la cual el momento sigue siendo cero es porque este pedacito se mueve hacia allá, ¿sí? Y este pedacito se mueve hacia allá. O sea, ambos están moviendo en direcciones contrarias. En otras palabras, el momento de que ya digamos que este es positivo, se cancela con el de este que sería negativo porque va viajando hacia el otro lado. Entonces, al final, cuando ustedes suman un momento positivo y un momento negativo, les queda cero. ¿Sí? Les queda cero. Entonces, momento inicial de la bomba, cero. Momento final de la bomba, cero. ¿Listo? Porque el momento hacia allá positivo cancela el momento negativo. Si la bomba explota y ambas salen así, el momento sería diferente de cero. Entonces no se estaría conservando. Momento inicial cero, momento final diferente de cero. No se conserva. ¿Sí? Entonces, no se puede. Físicamente no se puede que ambas partículas salgan hacia la misma dirección. Tienen que salir en direcciones contrarias para que el momento se conserve, para que haya esta conservación del momento. ¿Listo?
Bien, entonces, ¿para qué nos sirve esto en colisiones? Porque resulta que cuando una partícula van a colisionar, ¿sí? Aparecen fuerzas entre las partículas. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tenemos dos partículas acá, una partícula 1, una partícula 2, y las partículas se están acercando entre ellas? Supongan que entre ellas hay fuerzas, ¿sí? Supongan que entre ellas hay fuerzas. Esta, digamos que es la fuerza F1 y esta es F2. ¿Listo? Partícula 1, partícula 2. Entonces, por la tercera ley de Newton, las dos fuerzas son iguales. Por la tercera ley de Newton, por la tercera ley de Newton, F1 es igual a menos F2, ¿cierto? F1 es igual a menos F2. Por la tercera ley de Newton. La fuerza 1 es la fuerza de acción, la fuerza 2 es la fuerza de reacción. Supongan que esas dos son fuerzas gravitacionales, por ejemplo, dos partículas de masas m1, m2 que se están juntando por la fuerza gravitacional. ¿Listo? Puede ser un ejemplo. Entonces, por la tercera ley de Newton, esas dos fuerzas son fuerzas iguales, fuerzas de acción-reacción. Entonces, cuando uno hace la fuerza total, es decir, cuando uno suma todas las fuerzas, ¿cierto? Quedaría F1 más F2. ¿Listo? Pero por la segunda ley de Newton, por la tercera ley de Newton, perdón, como esas dos fuerzas son iguales, pero en sentido contrario, es decir, con un signo menos, eso quiere decir que F1 es menos F2 y por lo tanto, ¿cuánto queda esto? Cero. Entonces, esas fuerzas que se producen entre partículas, ¿sí? Entre las partículas, se cancelan. Y cuando se cancelan, da que la fuerza total es cero. Y afortunadamente, fuerza total cero implica que se conserva el momento. Entonces, fuerza total igual a cero, por lo tanto, el momento se conserva. Se conserva. Entonces, cada vez que hayan dos partículas y entre las dos estén interactuando con fuerzas entre ellas, esas fuerzas se van a cancelar y por lo tanto el momento se va a conservar. Entonces, si estas son dos masas, ¿sí? Dos masas, gravitacionalmente hablando, dos masas que se van a juntar por la fuerza gravitacional, entonces entre ellas, a pesar de que se están juntando, a pesar de que se están juntando, el momento entre ellas se conserva, ¿sí? Se conserva porque la fuerza que éste siente debido a este es la misma fuerza que éste siente debido a este, solo que están en sentidos contrarios, por eso el menos, por eso este menos de acá, ¿sí? Por eso ese menos de ahí. Entonces, como ambas fuerzas son de igual magnitud, pero en sentidos contrarios, se cancelan. Y al cancelarse, quedaría que la fuerza total es cero y por lo tanto que el momento se conserva. Si ustedes, si tuviéramos el sistema Sol-Tierra, ¿sí? El sistema Sol-Tierra, y no existiera ningún otro planeta alrededor de nosotros, si no existiéramos solamente el Sol y la Tierra, entonces lo que va a suceder es que el momento entre la Tierra y el Sol, el momento total, es decir, el producto de la masa de la Tierra por la velocidad de la Tierra, que es el momento de la Tierra, más la masa del Sol por la velocidad del Sol, se va a conservar durante toda la eternidad. Va a ser la misma durante toda la eternidad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque las fuerzas entre la Tierra y el Sol se cancelan entre ellas. ¿Listo? Bien, la fuerza que el Sol le ejerce a la Tierra es la misma fuerza que la Tierra le ejerce al Sol. Por lo tanto, el momento entre las dos va a ser constante siempre. Siempre. ¿Sí? Pero eso no sucede porque hay algunos otros objetos. Por ejemplo, está la Luna, está Júpiter, están todos los otros planetas,
¿sí? Entonces, como hay más objetos por ahí dando vueltas, entonces, pues, básicamente hay fuerzas que están tirando al sistema Tierra-Sol, ¿sí? Hay fuerzas aparte, además de esas dos fuerzas entre la Tierra y el Sol, que hacen que la fuerza total no sea cero. Pero si solo existieran esas dos, entonces el momento se conservaría. Listo. Bien, la siguiente clase vamos a ver cómo aplicar esta conservación del momento, ¿sí?, a las colisiones, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede cuando dos partículas chocan y las fuerzas que se generan entre ellas se cancelan mutuamente para que dé como resultado la conservación del momento. ¿Listo? Siempre, no importa si es una colisión elástica o es una colisión inelástica, cuando chocan las dos partículas, el momento siempre se va a conservar, porque la fuerza total o la fuerza, digamos, la fuerza entre ellas es cero. La total entre ellas es cero. ¿Listo? Entonces, eso lo vamos a ver, digamos, más profundamente la próxima clase. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Alguna pregunta de lo que hemos visto? ¿Todo claro? Por favor, léanlo, porque de pronto pueden haber dudas en este momento, sobre todo en la conservación del momento y de por qué las fuerzas se cancelan. Revísenlo, piénsenlo y cualquier duda que tengan, me pregunten. ¿Bien? Me preguntan y vamos resolviendo. Bueno, entonces, que estén muy bien, que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Chao. Hasta luego, profe. Hasta luego.